En 1989, el secretario de Estado de los Estados Unidos, James Baker, le llevó un mensaje del presidente George W. Bush al presidente Mikhail Gorbachev. Si se permitía la reunificación de Alemania, Estados Unidos se comprometía que la OTAN no se extendería hacia los países del este. El trato de caballeros fue personalmente confirmado durante la cumbre de Malta. Ambos líderes entendían que si lograban terminar con la competencia militar, se abriría un nuevo escenario económico global, un nuevo orden mundial. Pero la OTAN no se disolvió como el Pacto de Varsovia. Bill Clinton, sucesor de George W. Bush, no tenía su visión de estadista. La suya estaba nublada por una mezcla tóxica de estrógeno y testosterona en el cerebro. George Kennan, embajador en Rusia, y 50 expertos más en política exterior alertaron sin éxito sobre el riesgo a la OTAN. Esta metió a Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Croacia, Albania, Macedonia del Norte y Montenegro, hasta que llegaron a las puertas de Ucrania, desde cuya frontera este, un misil hipersónico estadounidense Dark Eagle llega a Moscú en 7 minutos. La misma razón por la cual el presidente Kennedy los bloqueó en Cuba. La unieron al Consejo de Cooperación Atlántico, al Programa de Asociación para la Paz, a la Alianza para los Planes de Acción y al Programa de Intensificación del Diálogo. En la Cumbre de Bucarest 2008, Rusia advirtió a la OTAN que incorporar a Ucrania era una provocación. En el 2010 eligen a Víktor Yanukovych presidente de Ucrania y le pone fin al coqueteo con la OTAN. En Bruselas rechazó unirse, mas reiteró que Ucrania sería neutral y con nadie se alinearía. El 3 de junio del 2010, el Parlamento ucraniano votó no incorporarse a la OTAN y que Ucrania siguiese siendo neutral. Entre los años 2010 y 2013 hizo un buen trabajo en Ucrania. El Producto Interno Bruto creció 30% hasta alcanzar los $200.000 millones. La economía marchaba bien, pese a que el Fondo Monetario Internacional, en manos de Estados Unidos y la Unión Europea, le suspendieron sin razón alguna todos los préstamos. Ganó holgadamente las elecciones parlamentarias.
el pueblo lo respetaba. Entonces el presidente de Estados Unidos era Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden. Sorpresivamente, en noviembre de 2013, agitadores de oficio comenzaron a arengar a la gente en la Plaza Independencia de Kiev. Gritaban que Rusia invadiría Ucrania y que deberían unirse a la OTAN. Menos del 20% de los ucranianos, según la encuestadora estadounidense Gallup, quería entrar en la OTAN. En Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporozhia y Crimea, menos del 10%. El pueblo no apoyó las protestas, que terminaron violentamente. El 20 de febrero del 2014, francotiradores de élite en las azoteas dispararon con mortífera precisión a 70 policías y civiles. Asesinos profesionales, demasiado fríos y letales como para ser de fuerzas regulares. Los infiltrados culparon al presidente, que fue derrocado. New York Times informó que la CIA y el MI6 nombraron rápidamente como jefe de inteligencia de Ucrania a Valentín Menevalchinka, y Washington Post informó que Valentín Menevalchinka pasó a las órdenes de la OTAN. Pero la CIA y el MI6 subestimaron al presidente Vladimir Putin, que procedió a tomar Crimea. Crimea es rusa desde que en el año 1783 Catalina la Grande se la arrebató al Imperio Otomano. La misma emperatriz que alojó en su palacio de Kiev a Francisco de Miranda. Si sabremos los venezolanos que Kiev y Crimea son rusas. Se realizó un referéndum y el 95% de la población aprobó reincorporarse a Rusia. Ya antes, en 1991 y 1994, habían decidido lo mismo. Solo que el gobierno ucraniano no lo reconoció y arreció su persecución a la población de etnia rusa. Ni los Estados Unidos ni la Unión Europea aprobaron el referéndum. Tampoco la Asamblea General de las Naciones Unidas. Oleksandr Turchinov asumió durante algunas semanas. Luego Petro Poroshenko fue impuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, que se adueñaron de Ucrania. Barack Obama y Joe Biden nombraron ministra de Finanzas a Natalie Yurieska, estadounidense hija de lituanos, empleada de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Le otorgaron pasaporte ucraniano el mismo día. Barack Obama convirtió a Ucrania en su feudo privado. Petro Poroshenko primero y Volodymyr Zelensky después
hicieron de su país un proxy de la OTAN contra Rusia. Barack Obama y Joe Biden incautaron las empresas energéticas. John Kerry, secretario de Estado, las distribuyó entre su gente. Burisma, la gasífera más importante, la tomó Hunter Biden. Pero el premio gordo eran las tierras raras de Donetsk y Lugansk, que retenía a Volodymyr Zelensky para asegurarse el apoyo de Estados Unidos. Joe Biden despidió al fiscal general de Ucrania, Víctor Shukian, por oponerse. Cerró los medios de comunicación independientes. Financió los suyos con la USAID, igual que sus ONG. Prohibió hablar ruso en escuelas y organismos públicos. Acosó a la Iglesia Ortodoxa rusa por protestar contra la persecución de sus fieles. Y apuntó a Donetsk y Lugansk, que desde la guerra del Donbass llevaban más de 14.000 civiles de etnia rusa asesinados por protestar. Volodymyr Zelensky debía pagar a Estados Unidos con sus tierras raras los $300.000 millones prestados sin garantía. Pero cuando Donald Trump ganó las elecciones, Joe Biden decidió sabotearlo. Antes de entregarle la presidencia, aprobó a Ucrania firmar un contrato de 100 años con el Reino Unido por las tierras raras, pagando 50 veces menos que el préstamo de los Estados Unidos. Fácil entender el desprecio que Trump siente por Biden y por los usureros de la Unión Europea que tienen a Ucrania bien amarrada. La carta de las tierras raras es la que los jefes del tren de Bruselas juegan para obligarlo a confrontar con el presidente Putin. Mas el presidente Trump sabe que incluso saliendo de Ucrania, igual cobrará con creces a la Unión Europea en la venta de armas. Y la Unión Europea sabe que o restituye a Estados Unidos sus $300.000 millones para cubrirse bajo su paraguas nuclear, o terminará como harén de un zar, un emperador o un maharaja. Fue Joe Biden, no Vladimir Putin, quien comenzó esa guerra. El presidente Putin fue obligado a actuar en Donetsk y Lugansk, igual que en Crimea. La falsa narrativa es del lumpen a sueldo de la USAID. Ni el francés Emmanuel Macron ni el británico Keir Starmer quieren paz. Son fichas de la multinacional profunda en la City de Londres. Igual que Friedrich Merz, el canciller de Alemania. Deben sabotear al presidente Trump para recuperar los 6.000 millones de euros del contrato por tierras raras más lo pagado en coimas. Continuar con esa guerra sin importar cuántos rusos y ucranianos más deban morir, a sabiendas de que los ciudadanos de la Unión Europea pagarán la factura. Afortunadamente, ahora de nuevo
hay dos estadistas en la Casa Blanca y el Kremlin. La garantía para un nuevo orden mundial. El presidente Putin le envió un mensaje a Macron. Ponte cómico con tus bombitas nucleares de mierda y te enviaré un hipersónico Areshnik a ver cómo lo detiene. El presidente Trump rescató la palabra de George W. Bush y con ella la dignidad de los estadounidenses. Sabían que volvería y por ello lo querían muerto. Un presidente con las 3 C requeridas para capitanear el nuevo orden mundial. C de cabeza, C de corazón y C de coraje. Ha regresado a la Casa Blanca el presidente para meter en cintura a la élite globalista y a la multinacional profunda. At last,